Hola a todos y bienvenidos de regreso. Y los que están en Zoom, gracias apreciamos su participación. Y antes de empezar la siguiente sesión, quiero mencionar todos los grupos que han apoyado Carolina Humanities en el último año y esperamos su apoyo en el próximo año. Gracias a todos. Ahora me gustaría presentar la persona que va a presentar ahora en esta sección. Laura Villa Torres terminó su, su licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México. Disculpen mi español. Ella llegó a UNC para su maestría y doctorado en la Escuela Gillings de Salud Pública Global y recibió su maestría en salud pública y su doctorado aquí en UNC en el programa en la Escuela de Salud Pública y luego se unió al equipo del Centro de Investigación en Equidad de Salud en la Facultad de Medicina en 2018 y participó en un estudio de prácticas de salud en comunidades migrantes en Estados Unidos y México. Ella regresa a México seguido. Ella es una profesora asistente adjunta en la Escuela Gillings de Salud Pública Global, donde sus intereses de investigación se centran en las disparidades de salud que viven los inmigrantes en México, en Estados Unidos, particularmente entre aquellos que viven con un estatus de documentación limitado. Ella es activa en contactarse con comunidades migrantes más allá de la universidad y tiene su interés, su trabajo con comunidades migrantes. Su presentación de hoy se llama Salud Pública y Migración Latinx en los Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo no hablo tan lento como Ana. Creo su señal para hablar más lento es ese. Por favor, díganme. Yo estoy entrenada en sociología en México y mi maestra y doctorado en salud pública. Entonces, no vengo de las humanidades. Creo que soy una historiadora frustrada porque sí tengo esos intereses junto con Ana, porque mucho del trabajo que hago ahora es hacer historia oral, compilar historia oral y hago investigación cualitativa en los últimos 15 años. Antes de eso, hice trabajo en otra área de salud y la razón de que lo mencioné es para decirles cómo empecé a estudiar los efectos de políticas de migración en salud. Antes de eso estaba yo trabajando en la Ciudad de México en un tema totalmente diferente, acceso a servicios de salud para mujeres y adolescentes. Vine a Chapel Hill para haciendo el mismo trabajo porque la organización donde trabajaba yo en la Ciudad de México tenía su sede aquí en Chapel Hill y cuando yo migré aquí sentí varios de los mismos sentimientos de lo que eh, estudié después. Sentía soledad y me sentí desplazada, siempre me estaba moviendo de lugar por mi trabajo. Entonces dije, bueno, necesito una ancla en mi comunidad y empecé a trabajar como voluntaria en algunas organizaciones que trabajan con comunidades latinas aquí en el Triángulo. Y a través de este trabajo empecé a afinarme, a estar más conectada con
los retos de los migrantes aquí y hice un cambio de 180 grados. Quería seguir haciendo trabajo internacional en salud global, pero pensé, bueno, me gusta mucho este trabajo, es muy cercano a mi corazón. Lo estaba experimentando yo misma y me acuerdo en una reunión, pregunté, ¿cuál es su preocupación de salud más grande? Eso, preocupación principal es mi estatus, mi migración. Entonces, así empezó mi preocupación por políticas de migración. Entonces decidí salirme de la organización donde trabajaba y así empecé y así sigo aquí desde hace 16 años. Eso es eso es lo que voy a pasar. Va a ser muy difícil seguir después de la hora, pero voy a hablar de diferentes categorías de migrantes. Es muy importante, sobre todo en la exploración, hablando de marcos de referencia legales y el proceso de estar en un país. Y luego el proceso de migración, eso es la parte interactiva. Considerar algunas preguntas y luego cuál es el nivel de migración en las Américas y el intercambio que tenemos o las conexiones que tenemos con Canadá y los Estados Unidos en toda América Latina. Y adentro de América Latina, porque también hay migración dentro de América Latina. Y finalmente voy a compartir unas citas cortas del trabajo que he hecho con los migrantes que son viviendo como indocumentados mexicanos en los Estados Unidos. Bueno, ¿quién es un migrante? La Organización Internacional de Migrantes define a un migrante como cualquier persona quien se ha mudado por una frontera internacional o de un estado diferente de su lugar habitual de residencia, sin importar su estatus legal, si el movimiento es voluntario o involuntario, cuáles son las causas por el movimiento y cuál es la duración de la estancia. Entonces, por definición, usted es un migrante, usted se ha mudado del lugar donde nació, ¿sí? Entonces, de muchas formas, todos somos migrantes. Y aquí en los Estados Unidos es muy común que la gente se mude. Es muy diferente que México, aparte de la migración muy fuerte a Estados Unidos o dentro de México. La gente no se muda mucho. Mis amigos de la prepa, de la escuela, todavía viven en la misma colonia. De hecho, la misma casa donde viven desde chicos. Yo soy la extraordinaria. Ah, pero aquí en Estados Unidos la gente se muda por trabajo, por escuela. Y hay algunas diferencias. Tenemos razones económicas para la migración, pero también es muy común en las noticias los refugiados, las personas que buscan asilo y lo que podemos considerar migración forzado o voluntario o personas que no tienen suficientes recursos para sobrevivir, se tienen que mudar a otro lugar, ya sea dentro del mismo país de origen o cruzar fronteras. Y si eso es voluntario o no voluntario, podemos argumentarlo. Y bajo las leyes de Estados Unidos, un refugiado es alguien que está ubicado fuera de los Estados Unidos, es de uh, interés especial humanitaria a los Estados Unidos, muestra que estaban perseguidos o
temen persecución por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo político, no está reubicado de manera permanente o firme en otro país y se puede admitir a los Estados Unidos. Y esa definición tiene implicaciones para la regularización del estatus de una persona y los beneficios a los cuales pueden acceder. Entonces, como voy a hablar después, yo estoy interesada en estudiar la salud de personas que no están documentadas, que no caen bajo esa definición de refugiado y no están y no tienen estatus documentado. Entonces, venir aquí indocumentado no es un crimen, es una violación civil. Entonces, cuando los llamamos criminales, no es correcto, pero es ofensivo. Incluso cuando les llamamos ilegal, ningún humano es ilegal. Sus acciones pueden ser ilegales, pero no la persona misma. Y dentro de la ley, ah, algunos políticos han intentado hacer que la migración indocumentada sea ilegal, una pero no es un crimen, es una violación civil ahora. Entonces, estos son datos de 2018, pero no he encontrado otra gráfica tan bonita, más reciente para mostrar la distribución de quienes se consideran migrantes internacionales. Los números que chequeé anoche fueron 280 millones, pero ese es de 2018, 258 millones. Y dentro de eso tenemos división de cuántos son mujeres, niñas, cuántos son considerados refugiados bajo esa definición que tiene los Estados Unidos, que es la misma definición que tiene el Centro Internacional de Refugiados. Y también tenemos 4.58 millones de estudiantes internacionales, varios miles en Chapel Hill. Yo misma fui una estudiante internacional y dentro de eso hay trabajadores migrantes que son 150 millones, que son los que se consideran trabajadores migrantes. Y les voy a hablar de qué es un trabajador migrante. Y como estaba mencionando, el número total de migrantes internacionales ha estado creciendo, aunque el porcentaje en relación con la población general ha sido más o menos, no ha cambiado mucho en los últimos 30 años. Ha pasado de 2.8% de la población a 3.5% de la población. Es la distribución aquí abajo entre hombres y mujeres. Puede ver la barra en medio, son las personas económicamente activas. Entonces, y hay niños y adultos mayores también que están migrando, pero la mayoría son los que podrían ser los papás de estos niños. Y algunas diferencias entre hombres y mujeres. Voy a mostrar por qué. Dentro de la categoría de migrantes tenemos los trabajadores migrantes. Y la definición de un trabajador migrante es una persona que está involucrado o va a ser involucrado en un trabajo remunerado en un estado donde no son nacionales. Vemos cuántos millones de trabajadores migrantes hay en las diferentes regiones del mundo. Quiero mostrar de los estados árabes, donde la mayoría de los migrantes son hombres, es porque son muchos trabajos que están tradicionalmente de trabajos masculinos como construcción. Pero si ve en norte, sur y oeste de Europa hay más mujeres porque porque son mujeres que cuidan no solamente de sí mismos y sus familias, sino de sus comunidades y cuidan de los cuidan a los niños o a los ancianos en otros países y esos son sus trabajos en Europa. Aquí es donde estamos en los Estados Unidos, es mitad, mitad. Eso tiene que ver
con los trabajos disponibles para migrantes y los servicios de construcción, agricultura, pero también por la dificultad de pasar la frontera, por todas las reglas, las restricciones. Entonces las familias enteras se migran y no solo los hombres, que es como era, um, que es la manera como era en el siglo XX. Entonces, este es como las otras categorías de migrantes indocumentados. Es un migrante que no tiene la documentación adecuada para vivir o trabajar o ambas cosas o estudiar en el lugar donde están. Y hay formas en que se pueden volver irregulares. Y a nivel global, este es el término preferido, migrante irregular, aunque aquí en Estados Unidos decimos indocumentado y también otros términos más peyorativos. Y les quiero alentar a que no usen esos términos peyorativos. Entonces, ¿cómo puede volverse una persona irregular? Una forma es porque tuvieron una entrada irregular. Esa es la manera tradicional de cruzar la frontera sin documentos. Y es lo que escuchamos en los medios. Hay mucho trabajo por muchos académicos que han estudiado eso. Personas cruzando la frontera, eso lo vemos más en la frontera sur de Estados Unidos. La frontera norte, yo pensé porque yo todavía pienso como si estuviera en México, esa sería nuestra frontera norte, pero la frontera sur en Estados Unidos. Hay un corredor enorme de migración, pero también lo vemos en otros lugares, particularmente lugares donde economías grandes están junto a economías más pequeñas. Y así se migran las personas, por ejemplo, de Europa Este al oeste. La otra forma es cuando alguien viene con un documento, puede ser una visa de turista, una visa de trabajo, visa estudiantil, y esa visa se vence y la persona no ha estado no ha hecho el proceso de regularizar la visa o no hay ningún camino, ninguna vía para hacerlo, porque no tienen un empleo o no tienen una manera de extender su visa. En otras formas es venir como turista, con una visa de turista, pero participan en un empleo pagado y esa es una violación de la visa de turista. Entonces, eso inmediatamente los convierte en irregulares porque han infringido los términos de su visa. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, desde mi experiencia como estudiante internacional, tenía mi visa de estudiante, es una visa F1. Solo se me permitía trabajar 20 horas a la semana, no podía trabajar más que eso. Durante el verano, los semestres de verano, podía trabajar hasta 40 horas a la semana. Entonces tenía que tener mucho cuidado de cuántas horas trabajaba o qué empleo tenía y normalmente tenía lo que se llamaba una asistente, tenía como era profesora asistente de media jornada y eso no infringía las 20 horas de mi visa. Ahora como docente, estoy intentando tener estudiar y ser docente a tiempo completo, pero no es posible para muchos estudiantes internacionales. El pago aún es muy bajo y es difícil para los estudiantes internacionales ganarse la vida porque no tienen suficientes ingresos debido a esta limitación de cuántas horas uno puede realmente trabajar. Pero esa es una otra forma en que yo podría, por ejemplo, haber estado fuera de los parámetros de mi visa. Ahora, los migrantes pueden salir y entrar de la situación de regularidad o irregularidad dependiendo de las leyes y las políticas y los cambios en esas leyes y políticas. Por ejemplo, estaba comentando recién con Ana que estaba en mi último año de profesora asistente, perdón, de mi doctorado, y estaba embarazada y estaba la administración Trump y tenía todo ese problema y tuvimos un correo electrónico para los estudiantes internacionales en UNC
y nos sugería que consiguiéramos abogados porque no sabían qué iba a suceder. Y yo iba a volver a México para una reunión familiar que era muy importante para mí. Estaba tan asustada porque dije, bueno, espera, puedo irme, voy a poder volver, estoy embarazada. Entonces era otro nivel de estrés, ¿cierto? Y conseguí entonces un abogado. Tuve que conseguir una carta del abogado diciendo que estaba viajando, pero que tenía estatus regular y que no había infringido las condiciones de mi visa anterior. Entonces, como ustedes ven, es muy fácil entrar y salir de la situación regular dependiendo de cómo cambian las políticas migratorias. Muy bien, entonces esas otras categorías que mencioné eran les refugiados. Un refugiado es una persona que ha sido obligada a huir de su país debido a persecución, guerra, violencia. Y eso es importante porque esta definición de refugiados, por ejemplo, no incluye migrantes económicos o personas que fueron desplazadas por desastres naturales o medioambientales. Y voy a mostrar en un momento esa es una de las principales razones por las cuales las personas están siendo desplazadas de sus hogares. Una persona desplazada internamente es una persona o grupo de personas que han sido obligadas a huir o dejar sus hogares o lugares habituales de residencia que no han cruzado una frontera reconocida internacionalmente. Y ese es el caso de la comunidad que presentaba Ana. Ese es un claro ejemplo de unas personas desplazadas internamente. Vemos en las noticias el desplazamiento de las personas ucranianas debido al conflicto en Ucrania. Vimos una migración tremenda de personas de Siria, fuera de Siria, pero también un desplazamiento interno dentro de Siria. Y vemos lo mismo ahora en Gaza. Entonces, esas personas son parte de las personas desplazadas internamente a nivel mundial. Esto es un muy buen mapa. eh, Tiene muchas cosas, pero quería llamarles la atención sobre los colores. El color anaranjado representa el desplazamiento por conflictos y los azules representan desplazamientos por desastres naturales. Y en el 2022 hubieron más desplazamientos por desastres naturales que por los conflictos. Eso no significa que los conflictos ha habido menos conflictos, sino que significa que el calentamiento global está creando muchos desafíos a través de los desastres naturales. Y vemos que eso está pasando en los Estados Unidos y ustedes probablemente saben eh, conocen algunas de las razones por las cuales las personas están siendo desplazadas, el nivel de fuerza de los huracanes, los incendios forestales, los terremotos y otros desastres naturales. Entonces, esto va a crear o está creando un gran desafío para las naciones dentro de sus fronteras nacionales, pero también fuera de esas fronteras. Porque muchas personas desplazadas internamente tienden a convertirse después en migrantes internacionales al buscar mejores lugares para vivir en otra parte. El tamaño de los círculos representa la cantidad de personas desplazadas. Entonces, si vemos el círculo de Estados Unidos es bastante grande. Aquí en Brasil, sí, es el tamaño de la población. Y aquí están las cifras en millones. Sí, puedo verlo aquí. La más pequeña es 15.000 o menos y la más grande es más de 5 millones. Eh, Tengo dos cosas más, dos grupos más. Son grupos de personas sin estado o sin nacionalidad, poblaciones sin estado. Estos individuos no se reconocen como ciudadanos de ningún estado. Se calcula, los cálculos no son muy precisos, muy exactos, pero se estima que hay entre 4 y 10 millones de personas que no son ciudadanos de ningún estado. Y eso puede ocurrir porque, por ejemplo, después de una guerra, un país se divide o se disuelve, pero hay personas que están atrapadas en medio de ese conflicto político y no se les reconoce, no los reconoce ninguno de los dos nuevos estados que se crean después de un conflicto. Y así es como las personas se convierten en personas sin estado. Un caso en Latinoamérica es el caso de las personas haitianas en la República Dominicana. No son reconocidas como personas haitianas, ¿ya? Porque son hijes de haitianes en República Dominicana,
pero la República Dominicana cambió un reglamento en los últimos años diciendo que no reconocían ningún haitiano o ningún descendiente de haitiano como ciudadano de República Dominicana. Entonces tenemos un grupo dentro de la República Dominicana de personas de origen haitiano que no tienen estado. Las Naciones Unidas están intentando buscar el reconocimiento de estas personas. A veces participan, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos con la bandera de las Olimpiadas porque no tienen estado. Y el último caso es el tráfico humano, es lo que se considera la esclavitud moderna, el tráfico humano a través de la esclavitud forzada o el matrimonio forzado. Eso ocurre no solo dentro de las fronteras, sino que atravesando las fronteras. Y en todo el continente americano no se ve muy bien porque hay mucho tráfico, en particular de mujeres y trabajadoras sexuales pobres, que está ocurriendo actualmente en Carolina del Norte también. Y la última categoría son aquellos migrantes que están desaparecidos, que han muerto o perdido sus vidas en el proceso de migración, que nunca llegaron a su destino. Entonces no tenemos números exactos tampoco. El principal área donde se ha recolectado este tipo de datos es en el Mediterráneo, el espacio más confinado donde normalmente se han ahogado en el mar y pueden encontrar los cuerpos y las, eh, los barcos. El otro corredor es en el desierto entre Estados Unidos y México. Lo que hemos encontrado es que se han encontrado cuerpos que se descomponen muy rápidamente en el desierto, entonces no pueden encontrar los restos que pensaban de este proceso, pero lo que puede pasar en una semana, 2, 3 semanas, en realmente esa decomposición ocurre en 2 o 3 días. Eso es algo muy dramático, sí. Eso me toca el corazón mucho porque son eh, personas que están llevando con objetos con ellas y así pueden identificar a la persona a través del objeto, aunque los cuerpos no se puedan recuperar. Y eso se llama eh, el trabajo oral, intentando identificar a una persona a través de los objetos. Y los migrantes que llevan objetos muy preciados por ellos, objetos personales que puedan identificarles si en el caso de que pierdan la vida. Entonces, estas discusiones quizás podamos dejarlas para después, pero quería hacer esta pregunta para la reflexión. ¿Por qué son importantes estas categorías o categorizaciones de las poblaciones migrantes? ¿En qué maneras estas definiciones pueden reforzar o ayudar a desconstruir las narrativas dañinas sobre las comunidades migrantes, ¿cierto? Porque tenemos una narrativa eh, general, mainstream, sobre qué son los migrantes, ¿cierto? Narrativas dañinas que vienen a quitar los empleos, hay un mayor costo en términos de servicios sociales, o que son criminales, delincuentes, etcétera. Pero podemos entender las formas en que las personas se convierten en migrantes y cómo tienen distintos estatus en términos de documentos. Eso puede ayudar a desconstruir estas narrativas. Muy bien, aquí es donde tenemos un momento interactivo. Este es el proceso migratorio tradicional. Cuando estudiamos la migración, intentamos ver todos estos puntos. Vemos el origen, o sea, el lugar desde donde vienen, donde crecieron, donde están, cuáles son sus comunidades. Después el lugar de tránsito, el lugar donde se están quedando entre medio, antes de llegar a su destino final. Vemos muchas personas que se quedan en estos espacios de tránsito, particularmente, por ejemplo, ahora con nuevas políticas para refugiados en los Estados Unidos que tienen que quedarse en México o en un tercer país, en este caso de la parte norte de México. Se están quedando ahí años, o sea, meses, años. Sabemos también que hay muchos campos de refugiados en otras regiones del mundo. Los refugiados, inmigrantes, gente que busca asilo, están quedándose años en ese lugar antes de realmente poder llegar al lugar de su destino final. Después tenemos su lugar de destino, el lugar donde finalmente llegan, donde viven sus vidas, donde trabajan, forman familia, tienen hijos, etcétera. Y después tenemos el retorno, o el regreso a su lugar de origen o a otro destino. Y eso es importante porque, por ejemplo, la manera en que la población migrante latina de Carolina del Norte creció fue porque fue un otro destino, un
porque las áreas tradicionales donde iban a vivir los inmigrantes latinos como California, Illinois, Nueva York, se hicieron más hacinados y más caros, más poblados. Y entonces se empezaron a desarrollar nuevas áreas de migración y eso es el caso del sur de Estados Unidos y en Carolina del Norte pasó de tener 1% de latinos en 1990 a casi 11% ahora. Es un tremendo aumento en términos del porcentaje de la población. Entonces a veces el proceso migratorio no termina aquí, ¿cierto? Sino que continúa y quizás cambia a través de las segundas y terceras generaciones de migrantes. Entonces, ¿qué creen ustedes? Cuando hablamos de migración, hablamos de factores que empujan o que tiran, cosas que le empujan a dejar su país de origen o su lugar de origen, y cosas que le tiran, le atraen al otro lugar. Y entonces estos factores de tire y empuje, de atracción. Yo decía, para mí, como mi población estudiantil, soy maestro, entonces muchos de nuestros estudiantes son refugiados de Burma donde hay mucho conflicto étnico. Yo decía, para mi familia, fue como hace 100 años, pero mi familia llegó desde México durante la revolución debido a la instabilidad y la violencia. Y entonces sí, mucho de esto básicamente es simplemente tratando de encontrar un lugar seguro para vivir, para que las niñas puedan ir a la escuela, porque en la guerra, durante la guerra, cosas como la escuela no son una opción para ellas. Sí, y, ¿y cuál es un factor para las personas de Burma que lleguen aquí? Tenemos una tremenda población aquí en el condado Orange. Sí, yo enseño aquí y antes estaba haciendo una pasantía en Greensboro mientras estudiaba y allá hay una gran población de Sudán y creo que mucho de cómo llegan a lugares específicos es donde se han asentado comunidades refugiadas. Normalmente se asientan juntos en sus propias comunidades para que puedan estar alrededor de personas que compartían su cultura y su idioma y cosas así, y hay recursos comunitarios disponibles para ellos. Entonces, especialmente aquí en el Triángulo hay como supuestamente unos 9.000 refugiados Karen, y muchas de estas personas vienen al Triángulo porque hay otras personas alrededor y hay buenas escuelas y eso. Y muchas de las madres y padres no han ido a la escuela o no pudieron enviar a sus hijas a la escuela en su hogar. Ese es un factor de jalar, que jala, que hay posibilidades en el área del triángulo para esas poblaciones. Otros factores de empuje o de jale, conflictos que mueven a la gente a reubicarse, otras cosas. Cuando el clima imposibilita vivir en un lugar, cambios climáticos. Sí, yo ahorita estoy haciendo una historia oral con trabajadores agrícolas migrantes en Carolina del Norte y uno de los trabajadores agrícolas con quien estaba yo haciendo una entrevista dijo que era campesino en México, pero no ha llovido en los últimos 10 años y había, ya se había mudado dentro de México de trabajo en la tierra, a construcción y intentó varios trabajos antes de venir. Entonces, hay uno de los factores de jale en esta área de Carolina del Norte es que hay trabajo para trabajadores agrícolas. Entonces, aquí hay una lista de factores de jale y de empuje. Lo está leyendo muy rápido, pero de empuje, pobreza, violencia, falta de oportunidades, ah, guerra, problemas con la familia. En algunas familias es una tradición de migración en toda la familia. Dicen, ¿qué vas a hacer cuando creces? Ah, pues voy a migrar. Factores de jale, oportunidades económicas, redes sociales de apoyo, ah,
la comunidad anfitrión abierto a recibir a otros, como aquí en el condado, oportunidades sociales como vivienda, escuela, un ambiente seguro, reunificación familiar y, y un camino de migración establecido. Por ejemplo, Scarborough es ciudad hermana con Juventino Rosas en Guanajuato, México. Entonces, oficialmente son ciudades hermanas y hay varios lugares en Estados Unidos que tienen ciudades hermanas en México. Y lo que hace que la gente vuelva a mudarse o que hace que vuelvan a su área de origen. ¿Cuál es tu nombre? Alex. Yo estaba diciendo, un estudiante que yo tengo es de Honduras y él siempre dice, él ya va a graduar y siempre dice, yo quiero regresar a Honduras. Y creo que mucho de esto es porque lo extraña, es su hogar, es donde creció. Una parte grande de eso es, él está aquí. Y no es que no le guste, sí le gusta aquí, pero allá sigue siendo su hogar, a pesar de los problemas que pueda haber. Entonces, la familia, la cultura que extrañan puede ser un factor de jale para regresar a sus países de origen. Aquí yo tengo una nuera que habla de regresar a su país de origen en Asia Central por la situación política aquí. Sí, sí. Entonces hay muchas razones de por qué la gente decide mudarse a otros países o regresar a sus países de origen. Está la repatriación voluntaria, que quiere decir, eh, ya quiero regresar a mi país, o reunificación familiar, ya sea con la generación anterior o con las niñas que dejaron atrás. Deportación es uno muy grande, es un asunto, es un tema facilitado por esas políticas que intentan controlar la migración, sobre todo migración indocumentada a Estados Unidos, enfermedad. Por ejemplo, el consulado de México en Raleigh me estaban diciendo que estaban ayudando a repatriar muchas personas que tienen cáncer, por ejemplo, que no les alcanza el dinero para su tratamiento aquí, entonces regresan a México. Ah, la edad avanzada también pueden imaginar cuando personas que están trabajando en la economía informal no tienen pensión, no tienen una red social para su envejecimiento, entonces deciden regresar a sus países de origen. Quiero hablar un poco de cómo eso es parte de la resiliencia y la forma de lidiar con estar aquí. Ah, Mientras están trabajando aquí, invierten en sus lugares de origen para tener una casa donde llegar cuando regresan. También crisis económica. Mucha gente decidió regresar a México en la crisis de 2008. Estaban aquí, tenían trabajo, pero las regulaciones y las limitaciones de cómo les podrían dar trabajo, contratación, las regulaciones fueron más estrictas. Entonces, cualquier compañía con más de 10 empleados tiene que verificar que la persona tiene estatus legal aquí. Entonces, eso limita las opciones de trabajo para las personas. En 2006, Carolina del Norte dejaron de dar licencias de manejo a cualquier indocumentado. Entonces sus licencias vencieron en 2009. Entonces imagina no tener licencia de manejo. ¿Para qué usas tu licencia de manejo? Casi para todo, para viajar en aviones, para recibir tu medicamento, las recetas, para cualquier identificación, cualquier cosa que pidan identificación, necesitas tu licencia de manejo. Entonces, Raleigh ha producido una identificación. ah, entonces, se requiere una identificación aceptada para
evitar problemas. Entonces mucha gente decidió regresar a sus países de origen. Y luego otras barreras cotidianas que acabo de explicar. Es importante reconocer esto porque pensamos que los migrantes no tienen redes o recursos donde pueden acudir, que están desempoderados. Y no es cierto. Hay una red transnacional muy fuerte. Si pueden decidir y deciden por sí mismos que ya es suficiente, ya voy a regresar a mi país de origen. Entonces no hay que tener esa idea paternalista de cómo pensamos sobre los migrantes, Entonces, lo que estaba explicando sobre los lugares de tránsito, tanto las personas que buscan asilo, pero también que están indocumentadas, porque cruzan la frontera, pero se quedan en la frontera, porque un viaje de un pueblo del sur de México a la frontera es muy largo, entonces deciden quedarse en el norte de México, quizá tienen un pequeño trabajo de, y deciden volver a cruzar la frontera. Esto puede ser muy estresante y no muy bueno para la salud y causa muchos problemas de salud cuando están en esos ambientes informales. Entonces, unos números rápidos. Ven aquí que la mayoría de las personas latinas migran a América del Norte. Personas de América del Sur y el Caribe llegan a los Estados Unidos. Eso lo vemos reflejado aquí, pero también vemos una buena proporción de personas que se mudan dentro de la región de América Latina. Entonces hay corredores ya establecidas, por ejemplo, venezolanos que se van a Colombia, México, Argentina. Argentina, cuando tuvo una crisis grande en los primeros años de los 2000, se mudaron a varias partes de América Latina, incluyendo México. También personas de América Latina se migran a otras partes del mundo como Europa y Asia, aunque en números mucho menores. Es un corredor muy bien establecido. Claro, hay un incentivo económico para la migración. Aquí podemos ver cómo el producto bruto doméstico de un país, 40% son las remesas que mandan los migrantes. Entonces, la economía de estos países básicamente depende de la migración. México, sí, aquí parece poco, pero es enorme cuando piensas de la cantidad de dinero. 4 billones de dólares en remesas es equivalente a lo que México genera en el sector primaria como agricultura y producción industrial. Entonces, la equivalencia de cuánto los migrantes mexicanos mandan a México es equivalente a lo que los mexicanos están produciendo, las mexicanas están produciendo en México en el sector primario. Entonces, claro, esto es un incentivo económico fuerte, pero también vemos que los dineros también llegan a América Latina o otros países. Esa es otra cosa que les quería enseñar porque enfatiza lo que dije anterior. Como en Colombia y en El Salvador, mucho del desplazamiento está sucediendo por conflicto. En otros países es por desastres naturales. Entonces, si ven, los países en América Central son muy pequeños. Entonces, siempre me pregunto por cuánto tiempo más esos países pueden ser resilientes a los, por ejemplo, huracanes masivos que suceden de manera regular. Si cada tercer año, cada 3, 4 años, un huracán
enorme llega y destruye la infraestructura, ¿qué tanto más pueden aguantar esos eventos? Yo no trabajo aquí en el este de Carolina del Norte, ah, y aquí un huracán puede suceder cada 5 o 10 años, pero allá está pasando más seguido y es muy difícil. Entonces, esos son los migrantes a América del Norte y vemos ninguna sorpresa que la mayoría vienen de América del Sur. Es tanto a Estados Unidos y Canadá llegan, pero también en Estados Unidos tenemos un grupo grande de europeos, asiáticas y africanas. Es un lugar donde llegan muchos migrantes. Y luego el último es que no tenemos conflictos en los Estados Unidos, tenemos desplazamiento en millones, en mi- de millones. Hay, hay como 2 millones de personas que han sido desplazados por desastres naturales. 20% de la población de Carolina del Norte, si lo ponemos, si vemos en números, equivalente a 20% de North Carolina han sido desplazados. Bueno, eso todo es una, ah, una introducción a la salud de quiénes son los migrantes, por qué son migrantes y ahora cuál lo de su salud. La definición de salud por la Organización Mundial de Salud es un estado de bienestar completo físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o debilidad. Eso es muy importante porque no estamos hablando de la ausencia de enfermedad, sino que si tienes una buena calidad de vida y en general que tu bienestar social, física y mental está garantizado. Como mencioné, yo llegué a este trabajo porque escuché esto vez tras vez. Mi preocupación principal es mi estatus migración y mi estatus migratorio me está causando estrés o si tuviera mis documentos en orden podría ser este o otro o no tendría esa enfermedad o otra enfermedad. Como vemos aquí, tenemos otra vez el ciclo de migración. Estas son las distintas cosas que las personas pueden experimentar durante el proceso migratorio, que pueden llevarles a enfermarse o a tener enfermedades. Pues vemos, por ejemplo, experiencias de trauma, violencia, algo de lo que Ana habló anteriormente, o durante el viaje, otra vez, hay muchos problemas cuando las personas están viajando, intentando llegar al lugar donde está su comunidad, cómo esas experiencias entonces afectan a los individuos cuando llegan aquí. Quizás la violencia estructural se ha detenido en la manera en que lo estaban experimentando, pero por ejemplo, tengo personas que las he entrevistado y dicen, bueno, cada vez que me siento asustada, me siento miedo por ver, por ejemplo, un vehículo policial y no tengo documentos, siento los mismos sentimientos que cuando fui atacada o la violencia física que sufrí en mi país. Entonces, el acto no es el mismo, pero el sentimiento es el mismo. Y esa es la definición de trauma. Y voy a llegar a eso en un momento. Entonces, eso se traduce en enfermedades específicas, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, eh, eh, trastorno postraumático en los países de origen y esas cosas se exacerban durante el viaje y a la llegada, por ejemplo, vemos psicosis, porque ya para ese momento hay una acumulación de experiencias en el cuerpo de la persona que experimenta el estrés. Vemos muchos ciclos, tanto en los migrantes, en sus comunidades de origen y en sus comunidades de retorno. Hay como un punto de quiebre, somos resilientes hasta un punto, pero si seguimos experimentando estrés, discriminación, etcétera, podemos empezar a ver enfermedades. Otra cosa que he visto cuando he hecho investigación transnacional, y lo veo ahora con los trabajadores agrícolas, por ejemplo, ellos trabajan en, en trabajos muy físicos, trabajo difícil como el trabajo agrícola, la construcción, bajo el sol, exposición al calor, es un problema. Se desarrollan cosas como dolores de cabeza, náuseas,
y lo ven en sus lugares de origen como con eh, enfermedades renales y vemos también discapacidad más tarde en la vida. Entrevisté a varios hombres que en México que ya no podían trabajar en Estados Unidos por el dolor crónico y las enfermedades crónicas y decidieron dejar de trabajar y volver a casa. Entonces, ¿qué pasa en Carolina del Norte? Como mencioné, tenemos, estas son los eh, migrantes que nacieron en el extranjero en Carolina del Norte. Esa es la cifra para el 2020 y eso incluye todos los grupos, no solamente les latines, porque como Alex mencionó, tenemos otros grupos que también viven en Carolina del Norte y estos son los sectores, las industrias donde trabajan, principalmente en construcción, agricultura, gestión de residuos, apoyo administrativo, servicios alimenticios y manufactura. Entonces son una gran parte de la fuerza laboral del Estado y esto es reciente, los datos más recientes. Pero voy a mostrarles un ejemplo de cómo una familia latina tradicional se ve ahora en Carolina del Norte, porque pensamos que todas las personas latinas de Carolina del Norte nacieron en el extranjero, pero no es así. Vemos esta transición demográfica. Cuando vemos aquí que en el 2001 la mayoría de las personas latinas nacieron en el extranjero, pero aquí la tendencia se invirtió y ahora la mitad de ellas nacieron en el extranjero y después tenemos las personas que nacieron, personas latinas que nacieron en Estados Unidos y ahora vemos la tercera generación, les hijes de ellas. Normalmente los padres, madres que nacieron en el extranjero tienen un hijo y llamamos esa generación 1.5 que esos hijos que vinieron con sus abuelos, sus padres, madres, que también son undocumentados, pero califican para DACA, por ejemplo, de acción diferida. Sí, gracias. Tenemos también aquí les hijos que nacieron en Estados Unidos y esto es lo que llamamos una familia mixta o mezclada, una familia que vive en el mismo hogar que tiene estatus de documentos, de papeles distintos. Algunos son indocumentados, algunos tienen DACA, este alivio o beneficio temporal, pero no es documentación o estatus completo, pero sí permite a las personas trabajar. Y después tenemos ciudadanos plenos y en la tercera generación. Este es un ejemplo entonces de una familia latina típica en Carolina del Norte en este momento. Vemos esa transición que está ocurriendo. Entonces, como mencioné, creo, y bueno, la razón es que hace 10 años cuando estaba haciendo mi entrenamiento en salud pública, yo decía, bueno, la migración está relacionada con la salud y decía, bueno, pero sí, pero en la tradición estos patógenos llevan a este tipo de enfermedad o esta conducta de salud lleva a este resultado. Si uno hace ejercicios, tiene salud. Si come bien, tiene salud. Hay algunas microestructuras que se relacionan con la salud y no. Y entonces por eso me interesé en estudiar el impacto de estos estatus migratorios, porque las personas indocumentadas quedan sin la protección de sus derechos y investigué, revisé la literatura y eso encontré cuáles son los impactos de ser indocumentado en términos de salud mental, pero no era tan claro como esto, pero me trajeron estos dos términos que encontré, el estrés de síndrome ilegal o de estatus legal. Algunos académicos europeos comenzaron a hablar sobre esto hace 10 años. Decían que las personas llegaban con una constelación de síntomas que no son específicos. Sus exámenes de laboratorio salen bien, no tienen ninguna enfermedad notoria, pero están sufriendo. ¿Y qué es lo que motiva este sufrimiento? Y eso me llevó a realizar este estudio, que es un estudio etnográfico, tanto en Carolina del Norte como en Guanajuato e Hidalgo, en México. Guanajuato es el estado que envía más migrantes a Carolina del Norte y Hidalgo es la segunda, y es migración más reciente la que viene de Hidalgo. Entonces visité ambos lugares, hablé con personas que habían migrado a Carolina del Norte y que habían decidido retornar, y hablé con personas que estaban viviendo en Carolina del Norte sin documentos, y me enfoqué en los hombres
por muchas otras razones. Antes yo trabajaba como mujeres, como Ana, pero en uno de los estudios que yo hice, las mujeres dijeron, es muy difícil hacer participar a los hombres, no participan en actividades relacionadas con la salud, no quieren venir a las actividades de salud en la comunidad, no quieren participar en el trabajo voluntario. Y cuando yo hice esa investigación y les preguntaba por qué no quieren participar, es como que decían que no tengo tiempo y ya contribuyo a la comunidad. Nosotros construimos los caminos, limpiamos eh, eh, los jardines, pintamos las casas, construimos los edificios, ya estamos ahí, ¿qué más necesitamos hacer? Y eso fue muy impactante para mí. Y ahora todos los días camino desde el estacionamiento a mi oficina con la nueva torre de cirugía y, y yo no sé si puedo hacer esto, pero 80 o 90% de los trabajadores de la construcción son latinos, ¿no? Y siempre pienso en esta persona que me dijo eso. Nosotros ya hacemos todo en la comunidad. ¿Qué más necesitamos hacer para la comunidad? Otro proyecto que hice, eh, el, la persona, un hombre, trabajador de obrero de construcción, tomó una fotografía de uno de los edificios bonitos en la calle Franklin y dijo, mira, yo participé en la construcción de este edificio, es muy bonito, tres habitaciones, un baño, lo que sea, pero nunca me van a invitar a una reunión en ese edificio. Eso nos dice cómo hay residentes que son una presencia constante y muy importante en nuestra comunidad, pero no se les reconoce su presencia. Entonces quería compartir los resultados de este estudio con ustedes y quería compartir algunas citas que hablan sobre esto de vivir eh, sin tener documentos. Cuando hablamos de cómo ser indocumentada, trae muchos pensamientos y preocupaciones recurrentes, sentimientos negativos, estrés, y eso también tiene síntomas psicosomáticos, que son como esta constelación de síntomas que no son específicos, como dolores de cabeza, insomnia. Una persona me dijo que yo tengo parálisis facial y yo pensé que era porque estaba preocupada por el estatus de documentos de mi hija. También hablé con eh, proveedores de salud mental que atienden a migrantes y ambas personas hablaron de la ideación y el abuso de sustancias, que son también cosas como maneras en las cuales se manifiesta el estrés. Esta es una cita de unas personas, uno de los hombres que entrevisté, y esto habla sobre su experiencia de problemas de salud mental. Puedes tener depresión aquí, uno se sienta ahí mismo, se ve el mismo sofá, la misma televisión todos los días, el fin de semana, uno se siente atrapado. Para mí la impresión es que la depresión es cuando uno se siente sin esperanza porque no quiere, porque quieres salir con tus hijas y no puedes, porque uno piensa, ¿qué vine a hacer aquí? Y aquí se sienten limitados por los espacios geográficos en los cuales no se puede mover porque es por su falta de licencia de conducir. No quieren conducir muy lejos, solo a lugares necesarios como el supermercado, el doctor o el trabajo, para disminuir su riesgo de ser detenidos y deportados. También se manifiesta en algunos elementos físicos. Las personas hablan sobre los accidentes, las lesiones, el asma, la diabetes, la hipertensión, discapacidades, actuales condiciones que están viviendo. Yo lo vi en México, con los hombres que entrevisté en México, sus discapacidades y su proceso natural de envejecimiento, pero envejecían más rápidamente. Cuando uno ve a una persona y piensa, esta persona podría tener 70, 80 años y solo tienen 55 años. Entonces es como un estrés sobre el cuerpo de la persona migrante. Y esto lo apoyó alguien que entrevisté en México. Esta es una cita de esa persona. Lo que afectó mi salud fueron las noches sin dormir. Cuando iba ya al otro lado, caminando, eso me afectaba mucho. Hubo noches donde no dormíamos, donde no comíamos bien. En esos momentos uno no le afectaba porque uno era más joven, pero ahora a esta edad, lo que se ve con el tiempo son los tiempos difíciles, las noches sin dormir. Cuando uno es joven no lo siente. Y coloqué esta fotografía. Esta es una fotografía del santo. Ellos oran cuando un integrante de la familia va a viajar a Estados Unidos de forma indocumentada con coyote. Este es el santo al cual rezan. eh, y está la oración en la parte de atrás pidiendo que su familiar llegue de forma segura a su destino. Y esta es otra cita de una hermana, de alguien que entrevisté. Estos nombres no son los nombres reales, son estudiantes.
eso es para proteger su confidencialidad, pero ella habla de lo que ella ve en su cuñado. Lo veo como muy irritable y está aumentando de peso rápidamente, se siente atrapado, no puede tener licencia de conducir para recoger a su hijo, siempre está, eh, no sabe qué hacer para sobrevivir, no puede seguir avanzando. Jaime no sabe cómo pedir ayuda o decir, hey, me siento mal y necesito hablar con alguien. Su voz se quiebra y dice, lo he visto muy mal últimamente, se ve enfermo, siempre dice que todo le duele y uno no puede acercarse a él. Entonces, mientras las mujeres pueden hablar, venir en círculo y compartir, expresar sus sentimientos de algunas otras maneras, los hombres tienen menos lugares y eso es algo que podemos discutir después. Ahora, como dije, llegué al trabajo de trauma después. No estaba haciendo este trabajo, pero como mientras empiezo a comprender mejor el tema del trauma, el trauma se define como las consecuencias emocionales difíciles que puede causar vivir un evento eh, difícil para una persona. Pueden ser eventos como guerras, desastres naturales, violencia, pero también pueden ser cosas menos traumáticas, pero que sin embargo causan bastante trauma. Las académicas de trauma enfatizan las sesiones emocionales, cómo el evento les hizo sentir. No es solo el evento, cuál fue el evento, sino que cómo eso les hizo sentir, ¿cierto? Y aquí hay una cita sobre eso que consideré que era una expresión de este constante trauma. Para mí, por ejemplo, es pensar en mi caso que crucé como persona ilegal y pienso en eso todo el tiempo. Eso es porque como soy ilegal, esto me puede pasar a mí o no puedo hacer esto. Entonces constantemente estoy pensando en eso. Para mí no es algo físico, sino que es lo que más es, hay momentos en que esto me afecta más y al no estar bien concentrado, cosas pueden pasar que uno no quisiera que ocurrieran. Él mencionó que una persona en el trabajo había tenido un accidente, estaba distraída y se había quebrado una pierna con una maquinaria de construcción. Por una vez también se había quedado dormido porque había estado estresado por algo que estaba pasando y mientras conducía se quedó dormido y se salió eh, del camino. Y entonces él pensó que estaba pensando eso porque estaba constantemente preocupado sobre ser indocumentado. Luego aquí otra cita donde te vuelvan a traumatizar. Cuando piensas en eso. Dicen que intento olvidar de enfocar en otra cosa, intento no pensar en eso y aunque no lo puedo, no se va para siempre, se queda ahí. No me molesta todo el tiempo, pero sí me molesta cuando sale el tema, pero no todo el tiempo, solo intento olvidar. Entonces, eso es la realidad de ser indocumentado. Esta persona, por cierto, ahora sí tiene sus papeles legales en orden y yo pude ser uno de sus testigos para recibir su documentación. Entonces, una fuente de resiliencia en sus migrantes es su orgullo como trabajadores fuertes. Dice, aquí yo soy migrante, no soy ni más ni menos que otra persona. Uno debe de ser orgulloso de quién es y ahora yo abiertamente le digo a la gente, yo soy indocumentado, tengo pena, al contrario, tengo orgullo que he logrado más que otras personas que tienen papeles. Esa es una cita de un proveedor de salud mental a quien entrevisté. Entonces, intentan traer un sentido de control a pesar de la incertidumbre. Aquí es esta cita parte del trabajo en terapia es crear un sentido de seguridad otra vez. La mayoría de los padres con quienes que he hablado dicen que tener un plan es de mucho apoyo, así no te sientes completamente fuera de control. Es difícil para mí hablar de ese tema de deportación con clientes quienes ya han pasado tanto, pero yo sé que es constantemente en sus mentes y creo que es importante traerlo a platicar y checar con personas sobre cómo les está yendo. Entonces, durante momentos políticos donde los migrantes están en el frente del debate político, la gente siente que tienen que hacer algo al respecto. Entonces, abogados, o qué van a pasar si están separados,
o qué va a pasar si les separan de sus hijos, porque hemos visto de cómo separan a los hijos de sus papás, porque los hijos sí son ciudadanos de Estados Unidos y los papás no, y no tienen papeles. Bueno, creo que pasé de mi tiempo, pero la situación es muy compleja y los hombres mexicanos que viven indocumentados luchan todos los días para ser reconocidos como miembros de las comunidades donde han trabajado y vivido desde hace muchos años. Hay muchas formas de sufrimiento, lo que los académicos llaman sufrimiento social, y eso se experimenta de diferentes formas. Entonces, sensación constante de incertidumbre y estrés les afecta. Disculpe que pasé de tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Eso es de mucho apoyo. Tenemos unos pocos minutos para unas preguntas. Yo quiero empezar. Tengo una pregunta aquí, otra allá. Yo lo encontré muy interesante que la persona que sentía más esperanza cuando los entrevistaste era alguien que no tenía hijos, y los que estaban más deprimidos tenían 3 o 4 hijos. Entonces, ¿podrías comentar sobre el hecho de que uno ve eso versus las responsabilidades que un individuo tiene para varias otras personas? Totalmente. Esa es una observación muy buena porque yo no lo mencioné, pero sí es cierto el hecho de que eres la persona que mantiene a la familia, que eres responsable por 3, 4, 5, 6 miembros de la familia, es enorme, y es una presión enorme que no les cachen, que no les deporten, porque no podrían sostener una familia de 4 viviendo en Estados Unidos si a ellos les deportan a México. Es un estrés muy real. No se escucha. La intérprete no puede escuchar. Disculpe. Los las personas que tienen los hombres que tienen su familia con ellos aquí en Estados Unidos están más estresados que los que tienen su familia en México y están mandando remesas. No sé si hay más o menos estrés. No tengo los datos para afirmar eso de una forma u otra, pero creo que las fuentes del estrés son diferentes. Lo que he escuchado es que de hombres que están solos aquí, dice que, bueno, puedo dejar aquí cuando puedo, mi familia está segura cuando están aquí. Es un estrés de que todos mis hijos están aquí, la mitad de mis hijos son ciudadanos, y si yo regreso a México, quitan sus oportunidades aquí. Entonces, sí, son diferentes fuentes de estrés. Aquí una otra pregunta. Leonardo hizo una pregunta: ¿para qué vine aquí? Él tiene una respuesta. Sigue deprimido, se va a quedar aquí. Leonardo, ¿cuál? Leonardo, que dijo, ¿por qué vine aquí? Entonces la pregunta es, la gente ah, dice, no hubiera migrado, y ese mensaje va a otras personas que querían migrar. Sí, Leonardo sí regresó a Estados Unidos, trabajaron aquí por hay personas que regresaron. Él tiene un hijo de otro matrimonio, y el hijo viene acá, y el hijo está, vino y dijo, está horrible, ¿por qué me decidiste traerme? Y decidió regresar. Y entonces hay varios que entonces empezaron a decir a sus familiares, no, no vengan, mejor pongan dinero para un empleo en México. Entonces sí circula en la familia, sí. Mi pregunta tiene tiene que ver con cultura de trabajo, cultura.
yo estoy más grande que la mayoría aquí, pero construcción, en trabajo de jardinería y trabajo de fast food, este, eran los trabajos menos pagados. Primero fueron los blancos y luego los negros y luego los latinos empezaron a tener estos trabajos. Y ahora en varios restaurantes o trabajos de construcción, los contratistas, la mayoría de sus trabajadores son latinos. ¿Qué hay en la cultura y ah, ah, cultura y, ah, de trabajo que hace que los latinos hayan desplazado a los negros? A los negros. Bueno, no creo que hayan desplazado a otros trabajadores. Sus números han crecido. Yo he visto varias cosas. Sí trabajan muy duro porque quieren hacer dinero rápido. Todos llegan con la idea de que van a regresar. Entonces, si tengo 6 meses o 2 años aquí, voy a trabajar para poder regresar, ahorrar todo ese dinero y trabajar. Si eso sucede o no es otro punto, pero tienen esa motivación intensa de trabajar mucho para poder regresar. Pero el segundo es que también tienen miedo de que les deporten o que pierden su trabajo, porque ya no es tan fácil como era antes de 2010, de la crisis, era mucho más fácil encontrar trabajo y no estaban requiriendo prueba de ciudadanía. Eh, Ahora cuidan su trabajo mucho. Si tienen un trabajo, trabajan duro y trabajan duro para mantenerlo, porque no es tan fácil cambiar de trabajo por su estatus de documentación de indocumentados. Quizá por eso parecen más ah, trabajadores que trabajan más. Otro trabajador que es legal podrían organizarse, pueden decir, este sueldo no está bien, nuestra condición de trabajo no es aceptable, pero ellos no pueden decir eso. Entonces, quizá el lugar de trabajo es el lugar más seguro donde pueden estar, porque si están manejando o en la comunidad, algo puede suceder, pero en el trabajo no. Sé que hay una clínica de salud mental, El Futuro, que se enfoca en la comunidad latina. Esta es una forma de trabajar común, es una manera efectiva de atender esos problemas. Es una pregunta muy buena. Eso es donde yo pienso más basado en la comunidad. Creo que algo comunitario es más efectivo. Lo que yo sé del futuro es que están abrumados, no tienen la capacidad de tratar a todos que están de atender a todos en la comunidad. Constantemente hay, están intentando atender a la gente que llega, pero no pueden. Eh, pues sí, es una buena pregunta. ¿Es mejor crear servicios comunitarios o tener terapia individual para la sanación? ¿Cuál es la mejor forma de sanar en la comunidad para atender a la trauma, a compartir el trauma, compartir sus sentimientos? Yo soy parte de un grupo comunitario en Fabro y bordamos juntos. No hablamos de nada política ni seria, solo estamos juntas intentando aprender maneras tradicionales de bordado mexicano y es un espacio también de sanación para nosotros. Bueno, vamos a tomar una pregunta más y luego vamos a hacer transición a traer a Ana de nuevo y tener un panel. Si quisiera comentar sobre un aspecto de construcción de comunidad. Los migrantes de Estados Unidos que van a otros países crean comunidades de expatriados fuertes, hacen lazos fuertes
Y me imagino que pasa lo mismo con los migrantes que vienen a este país, que les trae una sensación de confort y placer. Sí, hay mucho de eso, pero no para todos. Es diferente porque también depende de la ubicación de la persona, su estatus socioeconómico, o cómo llegan. Por ejemplo, yo trabajo mucho con hombres solteros que son jornaleros, trabajan y sus experiencias son muy diferentes, solo trabajan con otros hombres, sus formas de hacer comunidad es quizá con cosas que pensamos que no son buenos, como uso de sustancias, pero es lo que está disponible para ellos. Entonces uno no les debe de culpar. Ahora que estoy trabajando con trabajadores comunitarios en Carolina del Este, no hay integración con la comunidad local, viven lejos de la comunidad en la granja, luego ni siquiera saben dónde están físicamente y luego los cambian de lugar para que no se puedan organizar y hablar en contra de las situaciones laborales. Entonces, no hay manera de construcción de comunidad, pero eso es otro tema. Bueno, quiero parar aquí. Vamos a seguir con preguntas en el panel. Vamos a tomar un descanso de 1 o 2 minutos y luego vamos a contestar más preguntas comparando estas dos historias de construcción de comunidad y aislamiento también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Laura Villatores por un estudio realmente bien informado, excepcionalmente bien informado sobre los estudios de migrantes. Muchas gracias. Es un descanso de 2 minutos.